Muchas gracias, presidente. Intentaré ser breve. Buenas tardes a todos y todas, especialmente buenas tardes a las familias de los 62 fallecidos en esta canallada que hoy nos ocupa y que se vino a llamar accidente del Jack 42. Señora ministra, ustedes han tardado 14 años en dar explicaciones en torno a esto y es probable que no las vuelvan a dar en otros 14 años, entre otras cosas porque haciendo lo que hacen ganan sorprendentemente elecciones y entiendo que esto debe otorgar un sentimiento de impunidad brutal. Así que permítame que aproveche esta intervención para hacerle una serie de preguntas que espero tenga bien responder en su siguiente intervención. Ciertamente 10 minutos son muy pocos minutos para hablar de esta infamia, pero desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana intentaremos obtener algunas respuestas, sobre todo para con las familias. Son, como se ha hecho anteriormente a algunos de mis compañeros, 10 preguntas y con su permiso empiezo. Primera pregunta, señora ministra, ¿tiene usted algo que decirle 14 años después a aquellas personas que enterraron o incineraron erróneamente a sus hijos por culpa de una mala identificación de los cadáveres? Una identificación hecha en 3 horas y media. Una identificación que fue una auténtica chapuza ordenada por unos auténticos chapuzas. ¿Sabe cómo la calificó su máximo responsable? Autopsias lights. Lo dijo sin tapujos, lo dijo tal cual. ¿Sabe qué fue de ese máximo responsable? Trillo lo condecoró con la Gran Cruz Militar. Se llama General Navarro. Señora ministra, ¿cómo cree usted que debe sentirse ante eso alguien que recibió hace 14 años el cadáver de su hijo, de su hermano o de su marido, con 2 pies distintos? Un 43 y un 45. Por ponerle un ejemplo, podría poner bastantes más. Segunda pregunta. Señora ministra, ¿por qué tras lo sucedido el señor Trillo acabó en la Embajada de Londres y no en su casa? O mejor aún, frente a un juez. ¿Qué es lo que sabe el señor Trillo tan relevante que le hace saltar de cargo en cargo independientemente de lo que hace? Tercera pregunta. Se han contabilizado hasta 14 quejas de soldados previas al accidente. Señora ministra, ¿por qué esas reclamaciones, en lugar de aprovecharse para mejorar las condiciones de los aviones, se aprovecharon para intentar rebajar aún más el precio del alquiler de los vuelos? Señora ministra, ¿por qué se llevaba a esos chicos en aviones de hojalata a sabiendas? Cuarta pregunta. Señora ministra, ¿usted volaría en un avión pilotado por 2 personas que no han dormido en las últimas 22 horas? ¿Dejaría que algunos de sus seres queridos o conocidos lo hicieran? Seguramente no. La pregunta es por qué el Ministerio permitió impasible que volaran 62 de sus soldados en esas condiciones. ¿Por qué jugaron a la ruleta rusa con la vida de esos chicos? Quinta pregunta. Parece ser que ese día volar al Jack 42 costó 149.000 euros, de los que solo 36.500 aproximadamente fueron directamente para la compañía aérea principal. ¿Por qué todavía no se sabe exactamente cómo se repartió ese dinero en la escala de subcontratación? Y lo que es aún más preocupante e interesante, ¿por qué ninguna de ellas, de esas empresas, ha asumido aún responsabilidad penal y económica alguna? Señora ministra, ¿alguien se ha lucrado a costa de la seguridad de sus soldados? Sexta pregunta. ¿Qué tipo de responsabilidad tuvo en todo esto el broker que participó en la cadena de subcontratación Chapman Freeborn?
¿Es cierto que exigieron que se les comprara el combustible exclusivamente a ellos? ¿Es cierto que esto tuvo que ver con el empeño de los pilotos en aterrizar en Trabzon después de un primer intento fallido? Y lo más importante aún, y más preocupante, señora ministra, ¿por qué el Ministerio permite que esta compañía base su defensa en decir que algunos de los familiares se inventan su relación con los soldados simplemente para conseguir dinero? ¿Por qué lo permiten? Séptima pregunta. Señora ministra, ¿sabe usted que la caja negra del vuelo del Ya-42 no funcionaba hace más de un mes? ¿Lo sabía? ¿Cree usted que se puede volar sin caja negra? La respuesta es que no. Se lo pregunto porque seguramente alguien lo sabía. La única duda es quién. Y la verdad es que una caja negra en estos momentos sería muy interesante. Octava pregunta. Señora ministra, ¿es cierto que Bárcenas entregó dinero de la caja B del PP a Trillo? Está declarando en estos momentos. Y seguramente lo repita. Novena pregunta. Señora ministra, ¿por qué los diputados que hoy hemos comparecido no tenemos el informe elaborado por el Consejo de Estado en el que se condena la actuación del señor Trillo y sus secuaces? ¿Por qué? Por supuesto, reclamamos dicho informe y desde aquí aprovecho para felicitar al periodista del País, Miguel González, al que debemos buena parte de la información en torno a esta infamia. Décima y última pregunta. Señora ministra, ¿usted cree que ser patriota es llevar una pulserita con la bandera de España o intentar evitar estas canalladas? ¿Qué es ser patriota? Porque aquí hay un montón de patriotas que están defendiendo esta canallada. Desde aquí solo desear que los responsables de esta sinvergonzonería no duerman lo que les quede de vida una sola noche más en paz. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.